buenas tardes, Josep y Luis. Encantado de saludaros y bienvenidos a este seminario de CFD+, que es Gestiona tu riesgo eficazmente. Lo de con estas 6 medidas es más relativo que otra cosa, porque... Hola, Josep Ramón, bienvenido. Quería saber antes que nada si me escucháis. ¿Me escucháis bien y podéis verlo? Ver la pantalla, claro. Si me lo ponéis en el chat y así confirmo que todo puede estar bien. Genial. Perfecto, muy bien. Pues nada, deciros que esto de con estas 6 medidas en realidad es por completar el titular, porque pueden ser 6 o pueden ser 18 o 29. Lo importante es que nos centremos en qué hay que hacer para gestionar el riesgo de una forma eficaz. Y ese es el objetivo de este seminario esta tarde. Lo primero que suelo hacer siempre es pues los avisos previos, bueno, pues lo que ya sabéis todos, porque algunos habéis estado ya en más de un seminario. Básicamente la CNMV desaconseja operar con este tipo de productos a los inversores particulares. Siempre hay que tener en conciencia el riesgo que supone, y que por eso esta sesión de hoy en especial, el operar con este tipo de productos, y además que la ESMA insiste también, no solamente lo que es la CNMV a nivel local, sino la ESMA a nivel europeo regional, pues insiste también en bueno, pues que hay que poner una serie de condiciones personales para poder operar de verdad con una satisfacción en lo que uno hace. Y bueno, sencillamente, ¿quién soy yo? Para que sepáis quién soy, ya me conocéis algunos reconozco por lo menos 2 de los que estáis, de los 3 que estáis ahora mismo, si no los 3 me conocéis. Básicamente llevo toda la vida en el mercado financiero, directa o indirectamente, pero llevo toda la vida y he sido trader profesional también. Y ahora me dedico pues a dar clases en la UNED y a formar traders. Eso es más o menos lo que estoy haciendo en estos últimos años y cosa que me encanta además. Y pasamos ya directamente al objetivo del seminario. Lo que suelo hacer, como ya habéis visto algunos que habéis venido a seminarios anteriores, a webinarios anteriores, es dar una frase que me parece interesante en cada momento, y en este caso la frase viene pues con los elementos del buen trading son, primero, cerrar las pérdidas, segundo, cerrar las pérdidas, tercero, cerrar las pérdidas. Si puedes seguir estas 3 reglas, puedes tener una oportunidad. ¿Y esto quién lo dijo? Este que es tan gracioso. Pues este hombre ha sido un trader muy importante en el sector de las materias primas. Nació creo que en el año 40 y pico, 49 o por ahí. Y bueno, pues se ha dedicado a operar toda su vida y además de operar está gestionando mucho dinero suyo y mucho dinero de terceros desde ya los años 70. Él se inventó un sistema, es de los pioneros que se inventó un sistema automático para operar. Y bueno, pues como lo he seguido habitualmente y me gusta como su planteamiento, pues por eso lo traigo hoy aquí a colación. ¿Qué es esto? Pues esto es que hay que cerrar pérdidas. Es como una regla básica de cualquier momento de operación. Siempre que veas que el mercado va en una dirección o en un sentido diferente al que tú esperas, corta las pérdidas. Y de esa manera puedes seguir adelante. Pero eso lo vamos a ver en las reglas. Las 6 reglas, y bueno, me podéis escribir ahí cuando queráis y podemos ir encajando un poco el proceso. ¿Qué tal? Bienvenido, Chema. Te veo por ahí también conectado. Estoy empezando justo ahora. Me he presentado el webinario, que vamos a tratar de 6 medidas para gestionar el riesgo de una forma eficaz y empezamos ya con ello. La primera, no hay un orden, simplemente no hay una importancia mayor o menor de cada uno de ellos. Es simplemente un planteamiento general. Hay que determinar la tolerancia al riesgo, eso es fundamental, determinar mi tolerancia al riesgo. Lo que yo explico aquí generalmente es lo que veis aquí, especialmente todos los traders o muchos de los traders que provienen de operar o de invertir en acciones, pues tienen la costumbre de decir, bueno, pues quiero arriesgar como pérdida máxima un porcentaje del capital que coloco en la cuenta de trading. Y ese porcentaje, pues depende de las personas, es un 1, un 2, un 5, un 8, un 10%. Un 10% es una burrada porque tendrías una opción para perder en 10 operaciones seguidas y a partir de ahí te has quedado sin capital. Lo que suele hacer mucha gente es, por ejemplo, el 2%. Y dices, bueno, pues con esto tengo una opción de 50 operaciones. Tiene que irme mal consistentemente 50 veces para que pierda todo el capital que he puesto en la cuenta de trading. ¿Esto cómo se hace? Pues se tiene que hacer forzosamente o cerrando la posición porque la estás viendo y ser muy tajante con ello,
o directamente, como hacemos todos, poner una stop loss en un determinado nivel. Cuando llegue a ese nivel se cierra y adiós, muy buenas. Pasamos a la siguiente operación si existe la oportunidad de entrar en ella. Y cuando exista y entremos, veremos qué es lo que ocurre. El 2 o el 3 o el 4 o el 1% es lo de menos, pero es bueno tenerlo más o menos en esos niveles. Todo lo que supere un 4% ya es peligroso y todo lo que sea menos de un 1% me va a ir saltando stops habitualmente porque estoy muy cerca. Pero eso no solo depende del porcentaje sobre el capital a invertir, también depende del movimiento del mercado en el que estoy operando. Hay mercados que son más tranquilos, más discretos, hay mercados más volátiles, más violentos, y en consecuencia puedo tener saltar las stops en un mercado que es mucho más ágil que en uno que es mucho más discreto, o en los momentos de más discreción o más tranquilidad de un mercado. También es distinto a los momentos más ácidos. Lo vamos a ver ahora también. Lo vamos a poner en la plataforma de CAPEX, que es la de CFD+, y veréis que bueno, pues se puede ir viendo los momentos más interesantes para hacer operativa en distintos mercados. Eso lo vamos a ver ahora también. ¿Qué tiene que ver esto? Dice, bueno, hay otras personas, como digo también en el segundo párrafo, la segunda línea, que lo que hacen es ponerse unos puntos de pérdida máxima por operación. Cuando ya uno opera bastante en CFDs o en Forex, tiende más a hacer esto que a colocar un porcentaje. Entre otras cosas porque las plataformas, por defecto, no fijan un porcentaje. Algunas sí, pero por defecto no lo hacen. En consecuencia, es mucho más cómodo decir, bueno, pues si estoy operando de una manera sistemática en un mercado concreto y con un volumen determinado, pues a los 80 puntos me voy, o a los 50, o a los 20, o lo que sea. Siempre salgo con una stop loss. Esa es un poco la derivada de lo que hay que hacer aquí siempre, determinar mi tolerancia al riesgo. ¿Por qué? Pues también lo explico aquí. No tiene ningún sentido arriesgar el capital en pocas operaciones y además esto es una actividad a largo plazo. Esto es algo que no debemos de perder de perspectiva, en la perspectiva nunca, y es cuando operamos en la cuenta de trading de un broker, estamos haciéndolo para vivir un poco operando, no para vivir de ello muchas veces porque no todo el mundo puede vivir de ello, pero sí para que sea una pequeña gratificación de vez en cuando, algún disgusto de vez en cuando también, pero para que sea una actividad prolongada en el tiempo. No para hacer como cuando vamos al casino por la noche, lanzamos la pasta, suponemos que la vamos a perder y de repente nos viene más, la ponemos y perdemos todo. Bueno, pues ese no es el concepto del trading, es todo lo contrario. Y también es muy importante lo que pongo al final, que es cuando uno crea unos parámetros para funcionar, si son lógicos y parecen que funcionan bien, no los cambiemos. Es decir, lo que está funcionando bien puede funcionar mejor, desde luego, pero lo más fácil es que funcione peor si lo cambiamos. Así que mejor quedarme con lo que estoy durante un tiempo. Después sí, después más adelante puedo modificarlos. Es como esa famosa cuestión de si llevo, y lo veremos en la siguiente presentación, pero vamos, si llevo 10 operaciones en un día, por ejemplo, y las llevo ganadoras las 10, pues bueno, yo soy un monstruo. Entonces, en vez de operar con 0,1 contratos, voy a operar con 1. Y me funciona bien otras 2 o 3 más. Y ahora que me funciona bien con 1, pues ¿para qué voy a esperarme? Me meto con 10 contratos. Y con esos 10 contratos es cuando me da la castaña y me quedo tan impresionado que ni siquiera respeto el criterio del stop loss. Y ahí se me fue. Eso nos ha pasado muchísimo, a mí me ha pasado muchas veces. Creo que a muchos os habrá pasado, a algunos os habrá pasado también. Y eso es lo que hay que remediar, hay que impedir que ocurra esa circunstancia. Por eso, el ser sistemático es muy prudente en el mercado financiero cuando uno es trader. Por lo tanto, primera cuestión, determinar la tolerancia al riesgo. La segunda cuestión es, voy a establecer el volumen de mis posiciones. ¿Qué significa eso? Pues, por ejemplo, lo que os decía antes de el 2% de riesgo máximo, de pérdida máxima en cada operación. Puedo perder, con 5.000 euros puedo perder 100 veces. Entonces dices, perdón, 25 veces. ¿No? Ahora mismo no calculo cuánto es. Pues lo importante es que me coloque bien de tal manera que siempre tenga una perspectiva de qué estoy dispuesto a perder en cada operación y qué volumen con respecto al capital inicial voy a colocar en las operaciones. Ese volumen, como decía, puede ser un contrato. Sabéis que en algunas plataformas un contrato equivale a 100.000 euros de subyacente. En otras plataformas ese contrato equivale a 10.000, depende. Y todo eso lo tengo que tener muy claro a la hora de operar, porque me puede cascar, porque puede representar un volumen demasiado significativo del capital original que tengo para invertir. También puede ser que pueda empezar con 0,1 y no me mueva. Empezar con un volumen pequeño no es malo, porque así mido el riesgo que asumo, sin tener ese riesgo enorme que podría llegar a tener.
empezar con un 0,1 y decir, bueno, pues resulta que esto me quita de margen de maniobra o de garantía o de margin, como dicen los ingleses, me quita 100 euros y eso representa desde la perspectiva de los 10.000 o de los 100.000, pues tanto, bien, pues ahí me apaño. Y sistematizarlo, 0,1 por 0,1 durante un tiempo, que me resulta muy poco y que gano pues 3, 5 euros por operación. Bueno, dejémoslo de todas maneras para poder calibrar qué es lo que voy a hacer después con mayor volumen. Eso es muy importante. ¿Dónde fijo el stop loss? Y lo del stop loss también es relevante porque me permite poder asegurarme que si las cosas van mal no pierdo más de lo que debo perder, de lo que me puedo asumir perder. Eso es también muy importante. Y para poder hacerlo debo saber el volumen con el que estoy operando y los puntos, como os decía, que trabajamos. Mirad, me voy a meter en la plataforma y así vamos teniendo una idea de cómo funciona. Voy a traerla aquí. La tengo en la otra pantalla. Y la tengo aquí. Estoy en ello, me dices, tampoco soy consistente y voy haciendo solo las paces. ¿Creo que se puede conseguir? Yo creo que se puede conseguir, pero es una labor que todos tenemos durante toda la vida, porque yo llevo decenas de años y me pasa igual. Lo que pasa es que una cosa es que intelectualmente lo veas muy claro y otra cosa es que sentimentalmente puedas controlar lo que haces para evitar que ocurra lo que sabes que va a pasar. Y esa es la guerra que tiene todo el mundo consigo mismo, básicamente, excepto si eres un robot. Y si tú eres un robot, pues vas a funcionar de maravilla. Yo creo que se puede conseguir. Tengo amigos que son casi robots. Son normalmente emocionales cuando están fuera del trabajo, pero cuando están haciendo el trading son máquinas, absolutamente máquinas, como si el dinero no fuera suyo. Y les suele ir bien, de maravilla. Entonces, la teoría la puedes tener muy clara, como dices tú, y la práctica es la que te casca. Y eso es lo malo de este mercado, que hay que ser muy frío, un planteamiento muy claro con ello. Y aquí tenéis la plataforma. Esta es la plataforma online de Capex, tiene también MT5, pero la online es muy versátil y a la vez me da mucha información cómoda. Por ejemplo, en el caso de los mercados populares que tiene recogidos, yo puedo administrarme esto como quiera, claro. Pero en el caso este, pues estoy viendo de un vistazo los mercados más fundamentales. No necesariamente para mí, la libra Nueva Zelanda o el neozelandés, que está abajo del todo, a mí no me dice mucho porque no suelo operar en ese par. Pero sí, o el canadiense. Pero sí todos los demás están muy bien y me dan una idea muy clara de qué está pasando en los mercados. Que una cosa sea cara o barata es subjetivo. Una cosa puede parecer cara a unas personas y puede ser normal para otros en función de la calidad del producto y por lo tanto pues es algo muy subjetivo en ese sentido. Hay plataformas más económicas, pero no necesariamente mejores. Entonces el equilibrio lo tiene que buscar cada uno en aquellos traders, en aquellos brokers con los que funciona. Y eso es muy importante. Bueno, pues sigo con esto y lo que os quería comentar es, cuando tenéis esta visión de mercado, por ejemplo, aquí estamos viendo lo que está pasando hoy. Y lo que está pasando lo fijamos en la columna del cambio. Veis que están los mercados americanos, que son los tres primeros, hay más, pero estos son los tres fundamentales, están cascando. Y están cascando no mucho, un 0,53, un 0,26. Y después tenemos este índice, que es el índice de volatilidad, que en mi caso que yo voy ganando, que no voy ganando mucho, dejo para el broker. Pero eso es un planteamiento erróneo, Josep, porque yo creo que lo es, de verdad. Porque es lo mismo que si inviertes en la bolsa y resulta que la bolsa española te empieza a cobrar canones por cada nivel de precios en el que entras. Y al final estoy trabajando para bolsas y mercados españoles. Pues sí, pero también estoy operando para mí, que es lo importante. O sea que esos planteamientos no son muy bien. Entre otras cosas porque los brokers me facilitan plataformas para poder operar. Sin ellos no podría estar haciendo este tipo de maniobras. Y tienen sus costes. Y entonces hay que asumirlo. Pero bueno, vamos a centrarnos en esto. El VIX, que es el índice de volatilidad, está subiendo un 4,23. Siempre se ha dicho que cuando supera unos niveles determinados es cuando los mercados podrían realmente pegarse un buen golpe. Lo que pasa es que durante distintas épocas los niveles son diferentes. Ahora están hablando algunos de mis amigos. Yo tengo amigos en en brokers y hay entidades financieras, sobre todo en Estados Unidos, en Nueva York, en Chicago, en Londres y en Singapur. Y bueno, suelen comentar los niveles de VIX que a ellos les parece anormales. Y en este momento dicen que si nos acercáramos al 19, estamos en 17,40, si nos acercáramos al 19 tendríamos un poquito más de riesgo de lo que debe ser habitual. Esta es la volatilidad, es decir, más que la volatilidad es las posiciones vendedoras
en las opciones del Standard & Poor's. Si esto sube es que hay más posiciones vendedoras y por lo tanto hay un mayor riesgo de que el mercado se dé la vuelta, porque la gente empieza a entrar en sensación bajista, en sensación de depresión de mercado. Está subiendo un 4,23, que no es mucho para el VIX. Yo lo había llegado a ver hasta un 60% en un día y un 70%, o sea que no es gran cosa, pero el que se vaya acercando a esos niveles de 19-20 nos va provocando sensación de que puede haber un golpe, puede haber un cambio de timón y eso puede ser preocupante. Entonces, esa es la visión. Ahora estamos cayendo, lógicamente, por el problema del coronavirus, pero cuando no es el coronavirus puede ser Trump haciendo alguna de las suyas o puede ser cualquier otra cosa, o que mañana con el Brexit el mercado en Inglaterra se hunda. No va a ser así, va a ser casi más bien al contrario, una sensación de, no de euforia, pero sí de alivio. Ya se ha pasado esta agonía de la salida de Europa. Luego les queda un año por delante para instrumentarlo todo, pero ya se ha pasado esa parte. Entonces ahí puede haber una opción interesante. Podría haberla, pero nunca se sabe. Pero bueno, en cualquier caso, este es el espejo de lo que está pasando. Fijaos Alibaba, que es la empresa china, y Alibaba está cascando un montón, un 2,49. Es lógico, porque está parándose la compra. Dices, ¿y qué tiene que ver esto con la compra online? Pues que la compra online hay que entregarla físicamente. Entonces, yo no compro un abrigo y me lo traen por internet a mi casa, me lo tienen que traer. Y como no pueden hacerlo porque empieza a haber una problemática seria con lo del coronavirus, pues no hay, es grave. Me han mandado un vídeo que no he podido confirmar, pero que me parece real. Lo que pasa es que estas cosas nunca los puedes, siempre hay que confirmarlo aparte. Se lo he mandado a un amigo que trabaja en Antena 3, pero está trabajando y no me ha podido decir nada. Es un vídeo que se ha hecho al doctor Cavadas, que es este maravilloso cirujano que hay en Valencia y que hace maravillas con personas que pueden tener probabilidad de amputación de miembros, etcétera, o de cara, y reconstruye lo que hay problema. Y él está diciendo que tiene 2 hijas que son chinas, además, que con conocimiento de causa sabe que en China todo es muy opaco y que cuando dicen que hay 106 muertos, o 100, no son los que hay ahora, dice, pues no sería descabellado pensar que hay muchísimos más y muchísimos miles más de afectados que los que ellos dicen. Dice, y una de las pruebas es que están construyendo lo que ellos dicen que son 2 hospitales de 1.000 camas, o de 800, dice él, pero luego ha salido en televisión 1.000 camas. Dice, cuando ponen un hospital es que están construyendo 10 más, sobre todo al ritmo con lo que lo están haciendo, con 800 retroexcavadoras, 24 horas al día, he construido en 10 días. Dice, no se construye un hotel para unos cuantos infectados, o un hotel, un hospital. Se construyen, dice, tiene que haber mucho más cuando están haciendo ese tipo de maniobras. Dice, y eso es lo preocupante, que la expansión va a ser muy rápida y que ya ha sido rápida en China y no se ha dicho y no nos ha dado tiempo a reaccionar suficientemente, sería la lectura de lo que él está diciendo. Bueno, pues eso es lo que pasa con Alibaba. Es decir, se para todo negocio físico o mucho negocio físico en China y esto repercute directamente en las empresas que se dedican a este tipo de planteamientos al por menor, de consumo. El petróleo también cae, y cae tanto el petróleo como el gas natural, y la razón también es la misma, y es que si hay menos movimiento económico, pues obviamente también se necesita menos consumo de petróleo, menos combustible, y en consecuencia se deprecia el combustible, el petróleo. Y ahí lo estamos viendo. ¿Y qué pasa? El oro. El oro tendría que subir un poquillo más. Y tendría que subir porque es un valor refugio. Tendremos que ver en otro momento, en otro seminario, las razones por las que el oro no está haciendo una proyección tan fuerte. De todas maneras, estamos en 1.581, que son niveles muy altos para lo que ha sido hasta ahora. Pero no sube con fuerza todos los días. Y eso ya también lo tendremos que analizar más adelante. Sabremos, yo sé por qué, vamos, yo sé, intuyo por qué. Puedo estar equivocado, pero hay un razonamiento detrás de ello. El eurodólar. El eurodólar y el resto de las divisas, que son ya las que hay detrás, pues están haciendo movimientos normales, relativamente suaves, un 0,20. Este es más fuerte, la libra dólar, por el impulso que está cobrando ahora mismo la libra con respecto a lo del Brexit de esta noche. Entonces, psicológicamente, y sobre todo que el Banco Central de Inglaterra ha mantenido los tipos de interés, pues es un empuje que hay para la libra puntual, que no necesariamente va a ser continuado. Pero al menos puede ser que sí hoy y también estos próximos días, mañana, y veremos ya qué pasa el lunes. Bueno, y aquí veis los demás. Todo esto me permite tener un vistazo, por eso aquí tenéis el refrendo de lo que hace la libra con el dólar. También lo hace con el resto de los pares con los que está, pues precisamente por eso, porque la libra es la que manda en los pares por este lado. Bueno, en conclusión, esto es un buen mosaico de lo que hay en el mercado y cuando nos ponemos a operar, una de las cosas que tenemos que hacer es decir, ¿con cuántos contratos entro? ¿Con qué nivel entro? Por eso os decía que lo lógico es probar, es decir, si quiero comprar o vender,
pues me pongo a plantear qué puedo hacer en cada uno de los mercados con muy poco dinero y si puedo en una cuenta de prueba, si la cuenta de prueba funciona igual que la cuenta real. Y una vez que tengo claro cuál es el volumen de mi operación, qué niveles de stop y de ganancia tengo. Como también he comentado, no es lo mismo poner un nivel de stop loss en el eurodólar que hacerlo, por ejemplo, en el Dow Jones, que es este de aquí arriba. Porque tiene otro movimiento diferente, tiene una volatilidad que puede ser mayor o menor y en consecuencia tengo que estar poniendo unos niveles diferentes. Los que habéis estado en seminarios anteriores míos, sabéis que suelo comentar que hay dos tipos de stops, el stop objetivo y el stop subjetivo. El objetivo es cuando trabajamos sobre el gráfico, los niveles de soporte o resistencia, por ejemplo, me marcan niveles de stop un poquito más arriba de la resistencia, un poquito más abajo de un soporte cercano. Me está diciendo que a lo mejor no me debería pasar de esos niveles, porque si lo hiciera, el mercado se va a desbordar, ya fuera por abajo o por arriba. Entonces me haría mucho más daño del que yo quiero marcarme con esa tolerancia al riesgo que he puesto en la primera medida. Esa es la stop objetiva. Y a lo mejor son 50 puntos, o son 30, o son 300, depende del mercado en el que esté. Y la stop subjetiva es, perdón, esa es la stop objetiva, la de nivel. Y la stop subjetiva es precisamente la que os digo, la de la tolerancia al riesgo. Es decir, a lo mejor el nivel objetivo me dice que yo puedo poner una stop, por ejemplo, por estos niveles de por aquí. Vamos a decir por aquí, en 28.446, estamos en 587, y desde aquí a allá son 130 puntos o 140 puntos. ¿Los puedo asumir 140 puntos de pérdida en una operación? Pues según mi esquema, según mi funcionamiento, no puedo asumir tanta pérdida. En una sola operación me supone más de un 2% de mi capital total, por ejemplo. Entonces tengo que poner una stop subjetiva. ¿Cuál es la subjetiva? ¿Hasta dónde puedo llegar en mi pérdida máxima? Digamos que pues 60 puntos, pues tendría que poner una stop por aquí, que también está algo refrendada por estos niveles de soporte, este suelo que hizo aquí, que aquí fue resistencia y aquí fue soporte. Estamos un poco más lejanos de ello, pero me podría servir como referencia también por aquí. Entonces, la debería colocar allá donde yo pueda mantenerme. Siempre está la subjetiva primando sobre la objetiva. Fundamentalmente también porque la objetiva es relativa. Es decir, yo puedo decir que hay un nivel de soporte aquí y otro analista dirá que no es exactamente ahí, sino que es 5 o 10 o 15 puntos por arriba o por debajo. Puede decir que estas dos resistencias anteriores ahora montan un nivel de soporte aquí y se pone uno aquí. Pero de aquí a aquí van 20 puntos. En cuanto saque 20 puntos para abajo el mercado me lo limpia. Entonces, cada uno tiene su forma de trabajar. Las objetivas son objetivas, pero no absolutas, son relativas, porque va en función del análisis que cada uno hace. Y, sobre todo, la subjetiva, que es hasta aquí he llegado. No puedo pasar de ahí, aunque luego el mercado rebote, como hiciera aquí, ¿no? Yo diría, pues tenía aquí un suelo puesto, me pongo una stop aquí porque yo estaba largo, digamos que pues aquí estaba esperando que subiera en esta vela, me he venido hasta abajo, hasta aquí justo, y aquí digo, aquí yo no aguanto más, porque esto va para abajo clarísimamente. Ya he superado, ya he roto el suelo, cierro. Y cuando cierro hace blip y se viene otra vez para arriba. Ah, pues lo siento. Pero eso le tiene que pasar a cualquier persona que tenga un poco de lucidez mental para tener autocontrol en el mercado. Nadie aguanta una posición hasta la muerte si no es que está dispuesto a perder todo el capital que tiene invertido. Por lo tanto, en este tipo de mercados, en CFDs, que sabéis, o en Forex, que sabéis que el apalancamiento nos magnifica el resultado, hay que trabajar así. Dices, hombre, si estoy en la bolsa, pues Telefónica se puede ir a la porra, o pues esto, el Alibaba, que está aquí, está en 206, pues hasta que llegue a cero, yo puedo empezar a invertir y luego puedo promediar y en algún momento subirá. Sí, claro, y en algún momento subirá, o se quedará colgada, como ha pasado con Telefónica varios años, pero no va a cero. A cero iba Terra y alguno de los otros, el GoWex este, que era la estafa y todos estos, pero lo demás no. Luego, en acciones no es lo mismo. Puedo perder un 10, un 15, un 20, un 50% de la inversión, pero a largo plazo quizá pueda llegar a otra vez a niveles interesantes. En CFDs o en Forex no me puedo permitir ese planteamiento, porque es mucho más rápido, mucho más agresivo en la inversión. Entonces, no puedo hacer ese deterioro en mi cuenta. Primer nivel, pérdida máxima. También la ganancia. Y la ganancia es que si yo estoy ahora mismo largo, porque vine aquí largo, porque dije, está recuperando niveles de este, y esto sigue para arriba, me pongo un objetivo de ganancia. ¿Cuál sería? Un objetivo que estuviera cercano a los máximos anteriores, porque generalmente no significa siempre, digo, es con cierta mayor probabilidad los mercados intentan tocar sus puntos anteriores y luego caen otra vez un poquito. Porque la gente ya hace su negocio, dice, todo el mundo piensa lo mismo y cuando se va acercando al nivel máximo, liquidan, perdona un momentito, liquidan y en consecuencia vuelve a caer.
Bueno, pues a lo mejor me interesa cerrar la posición ahí arriba. Un poquito antes de que llegue arriba del todo, en cuanto vea que aparece una vela roja y que la vela roja va entrando por debajo de la vela verde anterior, quizá este sea mi punto de ganancia. Yo entré por aquí, he salido por aquí. De aquí a aquí, pues me lleva unos puntitos y ya está. De aquí a aquí. Que otros podemos decir, bueno, pues aquí está el techo y si rompe el techo, pues irá mucho más para arriba, pues me pondré un poco más arriba, porque a lo mejor lo tantea y cae. Bueno, pues me pongo una stop de ganancia aquí, un take profit y veremos qué pasa. Y hay algunos otros que lo que hacen es, o lo que hacemos, es intentar colocar una stop dinámica. Y es si entro por este nivel y el mercado me da margen, yo me coloco una stop dinámica que esté por encima del punto de entrada y que se cuelga del mercado. Si el mercado sigue subiendo, la stop dinámica va subiendo también, pero siempre me va garantizando una ganancia. Y si el mercado cae, pues me caerá hasta el nivel máximo donde llegó la stop dinámica. Y a partir de ese momento se cierra la posición y adiós, muy buenas. O sea, y si luego rebota, ya. Y si luego cae. Y como esta parte de la vida no la conocemos hasta que ocurre, por mucho que intentemos predecir con los análisis, con los charts, con todas las herramientas que tenemos, el RSI, el MACD, no sé cuántos, al final nadie sabe a ciencia cierta qué va a hacer el mercado. Con lo que la previsión suele funcionar muy bien, pero no siempre. Así que mucha prudencia, que es lo fundamental en este caso. Por eso, cuando hablo de los niveles, digo, ¿dónde fijo mi stop? ¿Dónde fijo el take profit? Y el trailing stop, que es una herramienta espectacular en ocasiones. ¿En qué ocasiones? Pues precisamente cuando el mercado me da holgura, porque si no me da holgura y yo entro y ya empiezo a perder, no puedo colocar, la puedo colocar, pero nunca salta, la trailing stop. En MT4, en MT5 se puede colocar muy fácilmente y en el conjunto de herramientas de plataformas de trading suele estar cómoda. Alguna he visto que no tienen trailing stop, pero la mayoría sí la tiene. Entonces se puede hacer un análisis muy interesante si me da margen de maniobra. Si no me lo da, pues ¿qué le voy a hacer? Seguimos con, ya tenemos la primera que era esta, determina tu tolerancia al riesgo. La segunda establece el volumen de tus posiciones. La tercera cuestión es muy, muy importante. Plantéate tu horario de trading. Y aquí os explico por qué. Un trader profesional no está operando 24 horas al día, es imposible. El trader no profesional tiene además que combinarlo con otra actividad, que es su trabajo o su oficio, y después la familia y las relaciones sociales. No digo que el trader profesional no tenga familia y relaciones sociales, sino que lo que ya su actividad es operar, con lo que tiene un poco más de margen de maniobra. Pero en ningún caso vas a estar 24 horas, ni 12, porque no puedes aguantarlo. Entonces tenemos que marcarnos un horario para operar. Y de mi experiencia de pues, un montón de años ya con los CFDs desde el 2006, que son unos cuantos, son 14, van a ser 14 porque empecé en mayo, hay personas que hacen un trading un poquito al día. Digamos que media hora, lo he puesto de ejemplo, porque se van por la mañana a las 8:30 al trabajo y están de 8 a 8:30 mirando el mercado y a lo mejor operan en ese momento y luego ya no vuelven y cuando vuelven a casa están tan agotados que no se vuelven a meter en esto. Perfecto. Hay gente que le mete 2 horas y otros le hacen una jornada como si fuera laboral, 8 horas, por ejemplo, repartidas 4 por la mañana y 4 por la tarde, o 5 por la mañana y 3 por la tarde. No de una forma continuada, pero sí habitualmente. Bueno, pues esos son planteamientos. No importa el planteamiento que tomes. De hecho, sí que importa, porque cuantas más horas le dedicas, más probabilidades de meter la pata. En mi experiencia, y además en la experiencia de los clientes que yo siempre he manejado desde hace 14 años. Te despistas, te cansas, ya no ves las cosas como son. Por ejemplo, yo no suelo operar. Empecé no operando los viernes por la tarde porque estaba reventado. Y al estar reventado cascaba. Y además baja el volumen, en general. Entonces puede haber disparos de cosas o puede haber quietud absoluta, depende. Cualquiera de los dos escenarios es posible. No son escenarios donde yo me pueda encontrar cómodo. Luego empecé a dejar de operar ya los viernes, porque ya todo el viernes era un momento de cansancio para mí. Entonces prefiero estar, por ejemplo, mañana no opero. A menos que haya algo muy, muy importante. Mañana puede haber algo importante con lo de la reacción al Brexit de la libra y de las bolsas en Europa y del euro. Entonces podría ser algo interesante. Pero si no fuera así, yo no operaría los viernes. Por comodidad, por tranquilidad. Pero hay gente que sí y lo hace perfecto. Yo no. Yo tengo mucho peor resultado un viernes que el resto de la semana en mi operativa. Y donde meto las patas es en los viernes. Con lo cual, fuera viernes. Excepto algo que sea muy excepcional como lo que puede ser mañana. Bueno, pues eso es lo importante. Fijarte en el tramo horario que sea mejor para cada uno. En algunos seminarios me dicen, bueno, es que yo puedo operar a mediodía. Cuando llego de trabajar, llego a las 3 y hasta las 4:30, por ahí, una cosa así, puedo estar operando. ¿Qué puedo hacer? Bueno, pues hay soluciones. Si queréis, si a alguno os interesa,
Ya sabéis dónde estoy porque me tenéis localizado. Además veo que varios de vosotros sois o habéis sido clientes míos, con lo que si me necesitáis, ahí es mi nombre, Ramón Morel, lo buscáis y ya tenemos una conversación personal donde os puedo intentar orientar en cuál es el mejor mercado para vuestro horario, para vuestro perfil de inversión y para vuestro horario. Y lo probáis, siempre es probarlo primero y luego ver si funciona bien. Bueno, en cualquier caso, no importa que sea media hora, o una hora, o dos, o no más de 3, diría yo, o 4 como muchísimo al día. Hay que ser muy fuerte para aguantar 4 horas de tensión de mercado, pero tampoco significa que estéis operando las 4 horas. Significa que estáis observando el mercado las 4 horas y a lo mejor no se opera, porque no ha surgido el momento necesario para poder entrar en una operación. Y eso le pasa también a los traders profesionales. Estoy en contacto con varios de ellos, con amigos que he tenido y compañeros que he tenido siempre. Y a lo mejor en una semana hay alguno que no opera. Dice, ¿cómo que no opera en una semana? ¿Y le pagan por no operar? No, le pagan por hacer bien su trabajo. Y eso implica no operar cuando no ve bien el mercado para entrar. Porque lo hará cuando ya pueda ganar con una mayor probabilidad que cuando no lo ve claro. En consecuencia, eso es lo importante. Ya sea media hora o ya sea a las 8 de la mañana o a las 10 de la noche o a las 3 de la tarde. Hay mucho, o a mediodía, a la 1. Hay muchos momentos en donde uno puede operar, pero tiene que ver en qué mercado es el más adecuado en el que pueda entrar para ese momento en el que puede disponer de su tiempo. Si no, no. ¿Ok? Seguimos. Plantéate tu horario de trading y el siguiente es evita los saltos del fin de semana. Este también es muy importante porque lo que hacemos es, mira, vuelvo otra vez a la plataforma y la vemos. Estoy, ¿qué digo yo? En este mismo. Lo digo este porque este es el que está abierto, el DAO. El alemán sigue cotizando, pero está en su sección, en su vertiente futura, de mercado de futuros, porque ya ha cerrado el mercado alemán hace una hora, a las 5:30. Pero el Dow Jones es cuando está abriendo en el horario nuestro de aquí de Madrid desde las 3 de la tarde, 3:30 de la tarde a las 10 de la noche. Entonces ahora mismo es cuando podemos entrar en él bien. ¿Y qué es lo que hay? Pues que yo puedo creer que, aparte de estas ondas, si me meto en un planteamiento, pues vamos a ponerlo en un gráfico solo para que podamos verlo mejor. Me voy a voy a salir de este. Aquí tenéis múltiples gráficos, que es lo que yo tengo, pero no necesariamente. O sea, podéis trabajar sobre cualquiera de los gráficos en cualquiera de los instrumentos en una sola página o combinada con otros gráficos. A mí me gusta tenerlo así porque veo un poco el proceso general de todo. Pero si me meto en uno solo, aquí lo tenéis. Ahora digo, bueno, y en este que estoy aquí en este momento, pues, a ver un momento, busco los instrumentos que me lo está dando la máquina. Digo, ¿qué es lo que puedo hacer a partir de ahora? Suponeos que hoy es viernes por la tarde. Y en el viernes por la tarde, es que me he ido de él, pero lo voy a traer aquí. Buscar todos los instrumentos. Y tenemos aquí el USA 30. Aquí está. Y digo, bueno, pues estamos en viernes por la tarde, esto está haciendo este planteamiento, y lo que voy a hacer va a ser, pues, ponerme corto. ¿Por qué? Porque un poco a largo plazo, el mercado con China no está muy bien, las cosas se pueden complicar más durante el fin de semana, me pongo corto. Y que poner corto, como ya sabéis, es decir, estoy esperando que esto baje muchísimo más, que se desplome, entonces me voy a meter en una posición vendedora para luego el lunes por la mañana comprar. Y esperando que va a haber una debacle este fin de semana con lo de China, porque cada vez es peor, cada noticia que sale es todavía peor, y sobre todo la expansión internacional. Perfecto, lo hago. Y resulta que el sábado a mediodía o el domingo a mediodía, un laboratorio publica que ha encontrado una vacuna. Y el mercado se dispara para arriba un 2, un 3% en la apertura el lunes a mediodía. El futuro por la noche, el futuro del domingo por la noche ya abre en algunas plataformas, en la mayoría empieza a funcionar, empieza a cotizarse a las 8 de la mañana del lunes, y en cualquier caso, cuando el mercado a las 3:30, el mercado oficial americano, abre, pues esto se dispara. Se dispara, pero ya ha venido disparado antes con los futuros. Y me como la posición corta que yo tenía. No compensa entrar en fin de semana. No compensa ni en este, ni en ninguno de los mercados que hay. Entrar en fin de semana, quiero decir, dejar una posición abierta para el fin de semana, para ver qué pasa el lunes. Si os puedo dar uno de los consejos que en experiencia propia he vivido durante años, aunque parezca que en fin de semana puede haber oportunidades, las oportunidades son de perder el dinero. De verdad que no compensa. Lo mejor es cerrar las posiciones los viernes, ya sea por la mañana o por la tarde, en el último momento en que pueda controlar mi posición,
cerrarlas, con pérdidas, cerrarlas. O doblarlas, es decir, que tengo una posición corta y me abro una posición larga, esté donde esté. Si estoy ganando, lo mejor es cerrar la posición corta. Pero si no estoy ganando, o poner un trailing stop, una stop dinámica, pero si no estoy ganando, o cerrarla con una stop loss por debajo, pero es que las stop losses en fin de semana no se respetan. Es decir, si el mercado abre al 2% al contrario mío, yo tengo una stop en el 0,20%, va a saltar al 2%. Entonces es mucho más sano cerrar la posición o contrastarla con una contraria. Que estoy corto, me pongo una posición larga y espero. ¿Qué pasa? Que perderé a lo mejor en la corta si el mercado se dispara hacia arriba, pero lo que pierdo en la corta lo estoy ganando en la larga, excepto la horquillita de las dos. Y eso es pecata minuta comparado con el daño que me deja de hacer. Normalmente los mercados pueden dispararse mucho más y luego empiezan a corregir. Cuando empiezan a corregir salgo de la posición cuya tendencia ha muerto y me mantengo en la otra. O al revés, salgo de la posición corta porque el mercado está disparándose como loco y sigo corriendo con la posición larga que me va a recuperar las horquillas en nada, en segundos. Eso es un poco el planteamiento más sensato, pero lo mejor es no tener una posición abierta durante el fin de semana. Es mucho más prudente. Siempre pueden pasar cosas. Y puede pasar lo contrario. Puede pasar que el mercado se venga abajo en el fin de semana, o no el fin de semana, que haya una noticia adversa en el fin de semana y por lo tanto el mercado en futuros, domingo por la noche, empieza a caer y va muy a mi favor y cuando yo me despierto a las 8 o a las 7 o a las 6 de la mañana y miro el mercado ya ha rebotado porque esa asunción de pérdida estaba ya medio descontada. Ha habido un impacto inicial y luego ya se ha recuperado. Y estaba ganando una pastilla por la noche, pero como no la he visto, pues me he ido. No se puede dejar una posición sin controlar. Por eso lo mejor es no operar en el fin de semana, no mantener posiciones el fin de semana, perdón, no operar, no se puede operar. Por eso digo aquí, está cerrado, los mercados bursátiles cierran por la noche en sus horarios respectivos, ya sea el europeo a las 5:30, los europeos a las 5:30 o los americanos a las 10 de la noche nuestras. El Forex está activo de domingo noche a viernes noche 24 horas, pero después cierra, generalmente cierra a las 11 de la noche, algunas veces en algunas plataformas un poco más tarde, pero se acabó. Y nadie opera el Forex en fin de semana. Es una especie de compromiso, de consenso, porque el Forex no tiene una bolsa detrás que lo regule, con lo cual no hay una bolsa que cierra y nadie puede operar. Aquí es los bancos que decidan, pero los bancos han decidido que no operan Forex en fin de semana. Y como está cerrado, pasan cosas, que es lo que os he explicado ahora mismo. Así que no conviene. Evitar los saltos del fin de semana, los gaps que llamamos en inglés, pues eso. Y ¿eran 5? ¿Eran 6:30? ¿Cuántas llevo? Yo creo que eran 6. 1, 2, 3, 4. Ah, pues he puesto 5. Pues mira, digo 6 y luego son 5. Esto me recuerda a mi amigo Marcial que hacía siempre eso cuando hablaba en público. Voy a decir 4 cosas. Luego decía 3 y decía, se ha terminado. Y la quinta, es que se ha terminado. Vale, estupendo. Bueno, pues esto es. La otra es, si el trading no sale bien, lo importante es dejarlo. Dejarlo provisional, temporalmente, en algún momento, durante un tiempo. Aquello que me pueda reenfocar otra vez. Y lo digo porque, como la frase que os pongo aquí, existir no existen, más a ver las hayas. Es decir, que no, o sea, el mercado es mercado, no hay duendes, no hay brujas, no hay hadas, pero pasan cosas raras. ¿Qué cosas pasan? Pues que lo habréis visto vosotros también, simplemente reflejo lo que me pasa a mí y sé que le pasa a mucha gente como a mí. A veces estás tocado por el dedo de Dios. Todas las operaciones que haces salen ganadoras. Ya tengo dominado el tema. Incluso las que empiezan a perder, al final se da la vuelta y me dan beneficio. Me salgo y para adentro, para el bolsillo. Pero en otras ocasiones parece que me ha mirado un tuerto, sin desmerecer a los tuertos. Es decir, cada cosa que hago sale al revés. Y lo bueno es que, lo malo de las dos perspectivas es que cuando las cosas me salen muy mal, me descontrolo, me pongo muy nervioso y por lo tanto empiezo a cometer errores que no debería cometer. Y cuando las operaciones salen muy bien, me creo mucho mejor de lo que soy y que ya conozco los misterios profundos del mercado financiero en el que estoy operando. Y meto la pata también. O sea, por ambos extremos meto la pata. Y solo en el medio es donde puedo conseguir un cierto equilibrio, pero ese equilibrio se pierde en los dos extremos, tanto en el bueno como en el malo. No debemos, y hacemos lo mismo, es decir, un día gano un montón de operaciones, pues no digo el 100%, pero el 80%, y otro día resulta que lo que hago es perder en el 80% de las operaciones
y además pierdo con alegría, con generosidad para el que está tomando posiciones al otro lado. Entonces, esto tiene que estar bien establecido, como digo, disciplina. Es absolutamente importante, fundamental, tener muchísima disciplina. Porque nos salimos del camino y llega el golpe fuerte. Es cuando dices, bueno, pues yo he perdido 500 euros, voy a ver si hago una posición un poquito más fuerte y lo recupero en la primera posición que pueda. ¡Pumba! Y te cascan otros 500 euros más. Y cuando ya tienes 1.000 euros de pérdida, dices, ya, perdidos al río, que es lo que decimos siempre todos. Y de perdidos al río te has cargado la cuenta. Así que muchísima precaución en eso. Y lo mejor es tomar la decisión de dejarlo temporalmente, por las dos higienes, la temporal y la del bolsillo. Como digo al final, el periodo depende de cada uno. Hay personas que dicen, bueno, pues si a mí me ha ido mal, lo normal es hacerlo en función de la personalidad de cada uno. Muchos traders dicen, bueno, pues mira, si yo llego a mi máximo, esto es mucho más importante hacerlo como yo lo digo aquí, es yo tengo un máximo de pérdida al día, a la semana y al mes. Y si llego al máximo del día y son las 12 del mediodía, ya no opero hasta el día siguiente. Pero si en 2 días de la semana llego al máximo semanal, que sería difícil porque en el día no puedes sumar en 2 días la pérdida total de 5, pero suponeos que por algún error del sistema del sistema personal, hemos llegado en 2 días a cubrir una pérdida de una semana, no opero hasta una semana después. O sea, el mismo tramo que me impongo como objetivo de pérdida máxima, lo pongo como reanudación del trading. Y es un castigo que psicológicamente ayuda a centrarse más en el trading. Si no me autoflagelo en este sentido, si no me impongo estas condiciones, es muy fácil que 10 minutos después me voy a tomar un café y digo, ya está, ya me he relajado y ahora me meto otra vez. Pero ahora ya tengo encima la cafeína del café y la angustia de haber perdido antes. Y va a ser peor. Entonces, mejor es fijarse unos límites diarios, semanales y mensuales. Esto lo dice Ramón porque es muy listo. No, esto lo digo yo porque en los bancos de inversión se utiliza este mecanismo y ganan dinero. Ganan consistentemente dinero. Entonces, si lo hacen ellos, utilicemos las herramientas que les permiten apoyarse a ganar dinero. Yo he visto muchas veces a un operador de un banco decirle, lo siento, te apagamos la pantalla, te cerramos el ordenador, ponte a estudiar. ¿Ponte a estudiar qué? Análisis técnico en otra pantalla. O en esta pantalla, pero te hemos quitado la plataforma de trading. Ya no tienes acceso al mercado. Mercado de operativa. Tienes acceso a ver los mercados. Como nosotros podemos tenerlo, si pudiéramos, con nuestras plataformas, con la plataforma de Caprex. Y esto estuviera anulado. Yo no puedo ni vender ni comprar, ni por ahí ni por aquí. Por mucho que pincho, no funciona. Bueno, pues ese sería el planteamiento. Yo siempre lo pregunté a los brokers, digo, sería bueno, sé que es confuso porque hay veces que le puedes dar a una tecla por casualidad y te puede impedir operar cuando tienes que operar, pero sería buenísimo el poder desoperar, el poder decir está bloqueado, no puedo operar. Digo, incluso si coges la pasta y la metes en una especie de carpeta diferente a la normal, si el dinero que tengo aquí puesto, de repente ya no está ahí accesible y por lo tanto, por mucho que le dé a comprar o vender, no funciona. ¿Por qué? Porque está separado en otra carpetita, que la puedo mover si quiero con una contraseña, pero me hace más difícil el operar. Bueno, ese tipo de planteamientos a mí no me hacen caso, pero yo lo usaría porque lo usan en los bancos. Y siempre es, ¿hasta dónde? También depende. Es que depende de cada uno. Si tú pones 1.000 euros en una cuenta de trading, ¿qué pérdida máxima puedes aceptar en el mes? ¿Los 1.000? No sería lógico. Es decir, ¿me puedo petar la cuenta en un solo mes? No tiene sentido. Voy a largo plazo. Tendría que fijarme un porcentaje que puedo asumir como pérdida en el mes. Pero con 1.000 pavos a lo mejor puedo asumir 200, o 300, o 100. Pero 100 lo voy a perder en un día en cuanto me quiera mover algo. A menos que vaya a buscar centimitos cada día en cada operación. Si eso me supone una satisfacción personal, fenomenal. Al principio es bueno hacerlo así, pero llega un momento que tengo que ponerle pasta a la cuenta para poder operar en condiciones, para poder que sea una gratificación no solamente emocional, sino también monetaria. Y ahí corro el riesgo de que me paso enseguida de frenada. Lo mejor es fijarse el objetivo, es decir, un objetivo prudente, diario, semanal y mensual de pérdida. Hay tradición en los bancos que van, y esto no es malo, lo que pasa es que a nosotros como traders de la calle, traders de mesa, de casa, nos es más complicado, y es hacer lo mismo con las ganancias. Igual que me fijo una pérdida, digamos, de 100 pavos en el día, o 60 en el día, si me fijo que lo más que puedo perder en un día son 60 euros, ¿qué es lo máximo que puedo ganar? ¿Qué objetivo de ganancia tengo? 100. ¿Y qué pasa cuando llego a 100? Apago la pantalla y se acabó.
Pues bueno, sí, estoy en racha en el día. Ya estamos en lo del dedo de Dios que me ha tocado hoy. Estás en racha hasta que estás en desracha y entonces la has fastidiado. Los bancos lo hacen. Si lo hacen, a lo mejor no está mal hacerlo. Es decir, me he llegado a mis 100, he llegado hasta 102,8. Adiós, hasta mañana. Esos ya van para adentro. Y yo creo que no es malo. Pero claro, al día siguiente no puedo contar con que tengo 1100. No debería hacerlo, con lo cual el 2% ya es sobre un 10% más. Ese es el error también. Las ganancias al margen, durante un tiempo. Si al cabo de un mes, 2 meses, estoy ganando consistentemente, algunos días pierdo, otros días gano, unas operaciones malas, otras buenas, pero en el conjunto estoy ganando dinero, amigo, entonces sí, entonces si quieres ampliar tu operativa la puedes hacer con prudencia. Pero si dices, bueno, es que tengo un cliente que hoy precisamente la semana pasada había metido 10.000 y en nada, en lo que es esta semana, de lunes a hoy, ha hecho otros 4.000 más. Y empezaba a acelerarse. Dice, no, es que ya tengo 14.000. No, no tienes 14.000. No, lo que es más lógico es que esos 4.000 que has ganado los retires. O no los toques, pero no cuentes con ellos. Porque son el colchón que vas a necesitar en el momento en que las cosas no te vayan tan a tu favor. Porque te está tocando el dedo de Dios, pero dejará de hacerlo. Entonces, lo más prudente es, si no aparcarlos, retirarlos. O sea, si no retirarlos, por lo menos aparcarlos. Pero si puedes retirarlos, fenomenal. Aunque tengas que pagar 20 euros por la retirada o 30, porque el broker te dice que solo puedes retirar una vez al mes y por encima de eso, depende de los brokers, pues te compensa, son 20 euros, pues adiós, ya los llevo. Y esos 4.000 se quedan en casita. Ahora, ya tengo el riesgo otra vez sobre los 10.000 iniciales y sigo con mi método, porque el crecer mucho despista. Y es un poco lo que nos pasa ahora en los mercados. Fijaos que en las situaciones que estamos viendo ahora, mirad qué oscilación tiene hoy esto. No saben por dónde tienen que ir. Tampoco es que se mueva demasiado, pero demasiado estamos hablando desde 28.430 hasta 28.600 y pico. O sea que son 250 puntos de diferencia. Que sí, sobre 20.000. Pero bueno, es que eso es un 1%, que es lo que está pasando. Entonces hay que tener mucho cuidado porque hay mucha volatilidad estos días. También son las oportunidades cuando hay volatilidad, obviamente. Si el mercado está flat, está plano, no va a hacer nada. Generalmente el eurodólar estará plano a estas horas. Son ya prácticamente las 7 de la tarde, hora nuestra. No se mueve mucho más porque los operadores del eurodólar son los europeos fundamentalmente y su horario de trabajo, los profesionales, ya ha terminado. Entonces se va a quedar plano hasta que empiecen los orientales a moverse, excepto si hay alguna noticia que puede impactar en él. Ah, ya sabía qué diapositiva de estas que en la presentación me faltaba, y es precisamente eso. No la tengo aquí en ningún lado porque al hacer la presentación me debe haber saltado, pero es una que es las noticias, sí, no la tengo aquí. Es una que es precisamente las noticias. Las noticias son algo que tenemos que ver permanentemente cuando estamos operando, porque en el caso de que ocurra alguna novedad, nos puede crujir, como os he explicado, en el fin de semana, pero nos puede crujir ahora mismo. El Banco de Inglaterra ha mantenido los tipos. La Reserva Federal mantuvo los tipos también esta semana. Pero como os digo, es que en cualquier momento pasa algo en lo que impacta en los mercados muchísimo. Y puede ser un terremoto. Fijaos qué cosa tan deshumana o inhumana como un terremoto. Es decir, nadie provoca un terremoto. Ahí está, pumba. Pasa y el mercado se hunde. O el coronavirus. O Trump. Por decir uno. Hay más. Pero el chalao este de Corea del Norte se le ocurre amenazar con cualquier tontería y mete un pepinazo en el mar del norte suyo y se desvía un poco el misil y cae cerca de Japón y se ha montado el follón, o cerca de Corea del Sur. Hay que tener mucho cuidado con este tipo de noticias porque afectan mucho a los mercados. Y también las noticias de tipo económico, cuando los países publican sus datos y con esos datos los operadores, los analistas y los operadores comprueban si la tendencia va a ser más alcista o bajista, si el mercado va a reaccionar bien o mal, y a veces reacciona en sentido contrario. Puede salir un buen dato y el mercado cae. ¿Por qué? Porque ya se descontaba que iba a salir un buen dato. O sea que esa imprevisibilidad que tienen los datos también es mala, porque aunque salga bueno, dices, pues sale bueno, me pongo a comprar, y cae, porque eres el último. Todos los demás ya se habían puesto a comprar porque esperaban que fuera bueno. Y si hubiera sido malo, hubieran salido corriendo. Entonces, cuidado, las noticias son esenciales para el mercado, totalmente esenciales. Y si no estamos en ellas, muy mal. Así que
un poco el resumen de todas es el tener muy claro lo que tengo que hacer, es disciplina, es no perder el entusiasmo, pero el entusiasmo que esté refrenado por la sistemática en la operativa. A mí me encanta, ya creo que os lo traslado cuando veo mercados, es que no puedo evitarlo, me encantan, disfruto, los quiero, pero como eso se me ponga por delante de una sistemática, voy a palmar, como lo he hecho muchas veces. Entonces, hay que evitarlo con una sistemática. Como os digo, en resumen, conocer qué es lo que estoy haciendo, fijarme unos parámetros de actuación, fijarme unos límites de pérdida, un horario de trading. Si me sale mal, dejar de operar temporalmente durante el tiempo que sea razonablemente adecuado para mí. Es que hay gente que me ha dicho, yo estoy hace un mes que no opero. Pues perfecto, si eso es tu tiempo, ideal, porque más fresco vas a estar. O un día, si tengo mi pérdida máxima diaria superada. Pues ya está, o llegada, alcanzada, fuera. Y a partir de ahí, aprobarse uno. En los cursos que hacemos en la UNED lo que decimos es siempre hay que tener conocimiento de los mercados, saber cómo funcionan. No es lo mismo cómo funciona el eurodólar que el Dow Jones, o que el DAX o que el oro, por poner 4 ejemplos, pero también los petróleos o las empresas o el índice de volatilidad. Todo estos funcionan de una forma distinta y hay que conocer cómo funcionan. Lo que decía de que se pone normalmente parado a partir de esta hora, y puede ser que hoy no, pero normalmente lo hará. Entonces, si lo hace, espera, vamos a ver esto. Es que me he puesto a ponerlo ahí. Bueno, ahora luego lo hago. Y lo que pasa es que no hace lo mismo. Y el oro tampoco hace lo mismo. Aunque veáis que aquí hay un poquito de complemento, en realidad el complemento es puntual. Es decir, la coherencia en los dos movimientos es muy básica si no hay otros incidentes que impacten en el precio del oro, por ejemplo. El oro es muy sensible a otro tipo de cuestiones. Ya lo habéis visto en algún seminario que hacemos de vez en cuando sobre materias primas y cómo se puede operar en el oro o en el petróleo, por ejemplo. Y hay un montón de condicionantes sobre esa materia prima que no están en otros mercados. Es más compleja el conjunto de eventos que pueden influir en el precio de ese producto, pero a la vez todo eso junto lleva a una dirección y es un poquito más previsible en algunas ocasiones. No siempre, pero en algunas ocasiones. Bueno, pues no es lo mismo, con lo cual conocer los mercados es esencial. Después, el utilizar las herramientas que uno necesita para poder tomar decisiones de trading. Fundamentalmente son las noticias, es decir, el análisis fundamental, que es aquellas cosas que están fuera del mercado, pero que afectan al mercado, la política, el amigo Trump, como digo, o cualquier evento de tipo económico o de tipo natural, que es un desastre y que nos perjudica a todos. Cuando hacen las famosas increíbles tormentas de invierno en Estados Unidos, el precio del petróleo tiende a subir, pero tiende a subir inmediatamente, porque es muy sensible, porque es un futuro, y al cabo del mes va a tener un impacto en el mercado. Entonces, ya tiende a subir de golpe, a pesar de que luego Estados Unidos pueda jugar con el precio como quiera, porque tiene la mayor extracción, la mayor producción del mundo, y tiene unos inventarios descomunales que ya está ofreciendo a los mercados. Entonces ahí tiene un fuelle con el que puede jugar, y luego está la extracción por el esquisto, que puede abrir y cerrar cada una de las empresas productoras según le convenga por el margen del precio. En consecuencia, es más relativo que antes, pero sigue teniendo un impacto fuerte. Entonces, tengo que estar muy pendiente de eso, de conocer bien en qué mercados me meto y que me sienta a gusto en ellos. No quiere decir que estemos toda la vida operando en el eurodólar porque lo conozco muy bien, o en el IBEX porque lo conozco muy bien y sé cómo funciona. No, es bueno explorar otros mercados, pero explorarlos con mucha precaución, primero conociendo cómo funcionan desde dentro, con mucha información de ellos. Y a partir de ahí, entonces, poder expandirme. Luego están las herramientas, como decía, las herramientas que me ayudan a tomar una predicción. Y esas herramientas son el análisis fundamental y el análisis técnico. El análisis fundamental son estas noticias que os digo en general, y el análisis técnico lo podemos dividir en dos, que son los gráficos, cuando aquí decimos que hay soportes o resistencias, y después los gráficos y las figuras, que si hombro, cabeza, hombro, que todas estas historias que se inventan muchos, que en el fondo cada uno ve lo que quiere, hasta lagartos o mariposas. Mariposas, de hecho, hay una de las figuras técnicas que es mariposa, pero o murciélago. Pero aparte de eso está el análisis de indicadores que se colocan sobre los gráficos para ayudarme a predecir el movimiento futuro. Por ejemplo, si yo le coloco una media móvil de 100,
me está dando una referencia de que en los 100 últimos periodos es esa línea y por encima el mercado generalmente está suficientemente alcista y por debajo el mercado se pone bajista. Y si cruza la línea, peligro. Bueno, pues es una forma de trabajar también. El RSI, el MACD, las Bollinger, Fibonacci, que es genial para poder meterse a trabajar en ello. Todas esas herramientas, combinadas con el análisis fundamental, son esenciales como segunda parte. Primera parte, conocimiento de los mercados. Segunda parte, herramientas de análisis y de estudio y de interpretación del movimiento del mercado para su predicción. Y la tercera parte es, como las dos anteriores, juntas y mucho más, que es la psicología, la disciplina. Y lo que es muy bueno es basarse en la disciplina que tienen los traders profesionales para operar en los mercados. Porque esa es la que me va a ayudar a centrar todo lo demás que sé, todos mis conocimientos y la aplicación de las técnicas, la que sea. En los grandes bancos, muchos traders profesionales son analistas también. A todos los traders, a muchos, no a todos, pero a muchísimos traders les encanta el análisis técnico y se montan sus gráficas con sus líneas y con sus indicadores y todo esto. Pero generalmente hay un departamento de análisis técnico de soporte al trader. Entonces, si yo estoy operando, como yo estaba operando, por ejemplo, en cualquiera de los valores españoles en la época en que estaba operando en la bolsa, me venía una orden de un cliente, decir, cómprame 2 millones de telefónicas a tercio de mercado con un máximo de 1 hora y media, por ejemplo, que es una de las formas en que se opera o se operaba en Telefónica antes desde el punto de vista institucional. Y yo directamente llamaba a mi departamento técnico, que estaban enfrente en otra mesa, y les decía, necesito un análisis técnico de Telefónica. No porque me vaya a basar en su análisis, sino porque su análisis me tiene que refrendar lo que yo estoy percibiendo en el mercado. Y me venían con un gráfico y me decían, mira, toda la impresión desde la perspectiva de más de un día, después en 15 minutos, después en 5 minutos, es que esto va a tirar para arriba, pero no por la orden que tú tengas, sino porque, de hecho, toda la previsión es que se va a reforzar en el día de hoy. Especialmente más por la mañana que por la tarde. Digo, perfecto. Entonces, ¿qué hago? Pues voy a tercio de mercado, obviamente. Pero el tercio de mercado no es exacto. O sea, cada vez que hay una operación en el mercado y yo me pongo un tercio más, ese tercio más también influye y tengo que descontarlo mentalmente o no. Y ahí tengo un pequeño manejo en donde puedo cargar un poco más las tintas al principio o al final o en medio o no hacerlo lineal. Y eso me ayuda mucho ese análisis que hace el análisis técnico. Entonces, todas estas herramientas en su conjunto, si yo no tengo esa capacidad de maniobra, disciplina, es decir, sistema, tengo un margen en el sistema, pero tengo que tener un sistema, que es el tercio de mercado durante 1 hora y media. Pues es un desastre. Una vez me acuerdo que se lo di a un compañero porque yo tenía otra orden que trabajar, que era bastante más seria e importante, y mi compañero, con la misma instrucción, a tercio de mercado, 1 hora y media, a los 15 minutos me dice, ya está. Digo, ¿cómo que ya está? ¿Ha habido tanto movimiento en el mercado que te has pulido todo el movimiento del mercado en nada, en 15 minutos? No, me has dicho que fuera metiéndome. Digo, que te he dicho las instrucciones. Sin disciplina no puedes, va a ser un error. Pues eso es lo más importante para todos. Pero como os decía desde el principio, es lo más difícil. Por eso este seminario de hoy trabaja sobre el riesgo, sobre el cómo gestionar el riesgo para poder tener una operativa eficaz. Ya os lo digo, es desde la perspectiva teórica. Luego en la práctica cada uno se maneja con dificultades o con muchísimas dificultades. Pero en la práctica, en la teoría, las cosas funcionan porque funcionan. Y como funcionan es así, con disciplina, con sistema, con criterio, con rigor. Y solo cambiar las condiciones, los condicionantes, o cuando no funciona nunca, o cuando ya funcionan suficientemente bien durante un largo plazo y a lo mejor le cambio un poquito para ver si puedo mejorar algo más. Por ejemplo, aumentar el volumen porque me estoy ganando dinero. Entonces voy a tardar 10 años en mi objetivo. Si puedo recortarlo a 7, mejor. Pero con mucha precaución, porque normalmente cuando cambiamos el estilo del volumen de la operación, el importe del volumen, cascamos. Pues no estamos acostumbrados y nos manejamos peor. Rompemos el sistema, el protocolo. ¿Tenéis alguna pregunta sobre ello? ¿Algo que se os ocurra en relación con lo que hemos hablado o en relación con los mercados? Porque también lo podemos ver. Por ejemplo, ¿qué va a pasar? Estamos en jueves por la tarde. Y jueves por la tarde a las 7 de la tarde. Esta noche se produce el Brexit. Mañana es el impacto después del Brexit, pero mañana tendremos más historias del coronavirus, porque las noticias en general se generan por la noche viniendo de Oriente
que es su horario operativo. Es cuando están despiertos. También se pueden generar cuando están dormidos, pero generalmente cuando pasa algo es porque hay más gente moviéndose que es durante el día suyo, la jornada suya. Entonces, esta noche pueden pasar cosas. El viernes pueden pasar cosas durante el día, las que sean, y el fin de semana muchas más. Por esa razón y con los planteamientos que tenemos hoy, el Brexit de esta noche, que es en plan testimonial, porque ya está todo hablado, pero puede haber una reacción emocional de los británicos estos próximos días a sentirse libres de las trabas de Bruselas. Y puede haber un impacto en el mercado, puede haber una euforia en el mercado o puede haber también una reacción contraria, dependiendo de quién esté invirtiendo en ese momento. ¿A qué hora mañana se va a UK de Europa? No, se va esta noche a las 12, creo que son las 12 nuestras o las 12 suyas, no estoy seguro ahora mismo porque hay... No va a haber mucha volatilidad, no la hay porque lo estamos viendo en la libra dólar hay ahora un 0,60, no se está moviendo mucho. En la libra neozelandesa un poquito más porque la neozelandesa tiene otras condicionantes, pero no hay mucho follón. Pero puede haber algo. Es decir, que podemos ver movimientos de volatilidad interesantes mañana a lo mejor, porque todo el mundo está pensando que mañana puede ser un día interesante para operar, tanto en la libra como en el FTSE, como en el índice de la Bolsa de Londres o en las acciones de la Bolsa de Londres. Y van a estar muy pendientes desde primera hora de la mañana los operadores profesionales. Y si hay movimientos de impulso alcista, pues esos movimientos se van a intensificar porque entrarán otros detrás justo para intentar sacarle un rendimiento. Y si pasa lo contrario, porque ya los primeros están agotando sus posiciones y las cierran para sacar un beneficio, pues a lo mejor se desploma después. No lo sabemos. Y como no lo sabemos, pues lo bonito es estar pendiente y no entrar hasta tener muy claro dónde. Sabiendo eso, hay veces que uno dice una cosa peregrina, es decir, hay un lema del mercado financiero que es "The trend is your friend", la tendencia es tu amiga. No entres nunca contra la tendencia. Pero eso no significa que ganarás siempre, porque si entras en la tendencia y se agota, la has cascado. ¿Por qué se agota una tendencia? Porque la gente que entró un poco más abajo, pues realiza beneficios, lo liquida y fuera. Los que están entrando muy a corto plazo. Otra cosa es que te digas, bueno, a mí que más me da igual que baje un 2% hoy, si sabemos que Amazon va a seguir subiendo a largo plazo, a menos que haya una crisis global donde no se distribuyan las cosas, nadie compre porque nadie recibe las cosas en casa. ¿Qué podría pasar con lo de la enfermedad asiática? O puede ser que no. Pero todo lo que son a muy largo plazo te da igual siempre que baje un poco, ¿no? Pero no nos da igual en una operación a muy corto plazo aquí. Si yo me meto en cualquiera de los instrumentos que tengo aquí y veo que esto baja 30, 40 puntos, me largo. Y esto es el darle otra vez la vuelta al principio, donde decía el amigo Ed, que es un fenómeno. Esto. Los elementos del buen trading son cerrar pérdidas y cerrar pérdidas. Y si sigues estas tres reglas, puedes tener una oportunidad. Y es fundamental. ¿Alguna cuestión? ¿Alguna cosa más que queráis ver? Pues si necesitáis algo, ya os digo, estoy a vuestra disposición. Cualquiera de vosotros, localizadme. Estoy en internet y Ramón Morell y podéis hablar conmigo los que no tengáis mi teléfono, que de los que estáis aquí sé que muchos tenéis mi teléfono ya. Y por lo demás, fijaos en este tipo de brokers. Cuando los brokers hacen seminarios, pues claro, lo hacen para llamar la atención sobre sus plataformas y sus servicios. Pero si las plataformas y los servicios son buenos, adelante. Y vale la pena. Bueno, pues ahí estoy y gracias a todos, ¿eh? Muchísimas gracias. Gracias, Chema. Eso me ayuda, porque quiero seguir mejorando siempre las cosas. Entonces me ayuda a esos buenos comentarios. Y los malos también. Gracias, adiós.